Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues prácticamente no lo esperaban las corcholatas prianistas, ya que pues Carlos Loret de Mola alias Carlos Loret de Mola, alias el Lord Montajes, les hace una emboscada traicionándolos por completo en plena entrevista, haciéndole preguntas que pues prácticamente los termina haciendo pedazos. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que no sentían lo duro sino lo tupido. Y es que claramente comenzó con este tipo de preguntas y después fue de menos a más. Que nos viene a comentar esto esta noche del PRI, quizá por el momento el PRI. ¿Se puede construir una candidatura presidencial de oposición desde un PRI que ya no le está quedando nada? Están por perder el Estado de México, están peleadísimos el dirigente nacional con los gobernadores, el relajo que hubo en el Senado hace poco, que tiraron al coordinador Osorio. Es decir, son pocos y además están peleados, pero además hay un enorme desprestigio que sigue acarreando el PRI por el tema de la corrupción, por el tema del gobierno de Peña Nieto, etcétera, etcétera. ¿Cómo construir una oposición desde un PRI que sigue cargando ese equipaje y que para mucha gente es el partido político más odiado? Así que pues bueno, veamos de qué se trata y comentamos. Los tres aspirantes priistas a la candidatura presidencial de la Alianza Opositora rumbo al 2024. Doy la bienvenida a Claudia Ruiz Massieu, a Beatriz Paredes y a Enrique de la Madrid. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Y muy buenas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, la primera pregunta. A pesar de que ustedes ya levantaron la mano, a pesar de que lleva una pasarela, a pesar de que varios llevan semanas o meses en campaña diciendo yo quiero, yo propongo, yo digo, la gente en la calle sigue diciendo no hay nadie de oposición. Eso quiere decir que no están prendiendo, que no están emocionando. ¿Qué contestan a eso, Claudia Ruiz Massieu? Yo te diría, urge una definición de cuál va a ser el método. Urge que tengamos una plataforma con reglas claras para poder competir, motivar, ir a la ciudadanía, como lo estamos haciendo en lo individual y recientemente juntos, pero creo que sí hace falta ya una definición por parte de la coalición. ¿Qué método le gusta a Claudia Ruiz Massieu? A mí me gusta un método que sea transparente, que nos dé la oportunidad de competir a todos con un piso, digamos, de equidad. Creo que las encuestas son un elemento, pero no el único. Yo creo que sí tenemos que buscar una encuestas forma, y además votación a población general. Yo creo que sí tenemos que buscar una forma que la ciudadanía participe, porque una alianza de partidos, incluso de todos los partidos de coalición, de oposición, que estamos todos empujando, no es suficiente. Si no incorporamos a la ciudadanía desde la definición del proyecto, de las candidaturas, del programa de gobierno que ofrezcamos, creo que no va a ser suficiente. Sí, a mí sí me gustaría un elemento de participación ciudadana en la definición, pero sobre todo creo que urge tener un método que nos dé la posibilidad a todos de ya estar en un ejercicio más abierto, más contundente y más eficaz con la ciudadanía, buscando convocarla a respaldar una coalición que luego integre un gobierno de coalición. ¿Por qué no prende la candidatura oposición? Mira, hay un tema muy clave. La ley electoral no nos permite decir yo soy precandidato y quiero ser candidato. La ley electoral nos lleva a estar en una bruma, porque si no es acto anticipado de campaña. Bueno, pero en la esquina de enfrente ya les va. Pero en la esquina de enfrente todos los días violan la ley porque saben que no van a reconocer la aplicación de la ley. A ningún costo, además. Entonces, ¿por qué no sabían también ustedes? Porque el problema entonces es que llevaríamos al país a que si este viola la ley, yo la violo más, este viola la ley, yo la violo más, y entonces estamos empujando al país a un precipicio. Y además, por eso yo te agradezco mucho esta invitación, Carlos. Hombre. Es fundamental para nosotros. Para mí la primera alianza es con los medios. Necesitamos reproducir, que nos den 3 mañaneras, con 3 mañaneras yo la hago, hombre. Tienen el jefe de la campaña hablando diario de ellos, el jefe de la campaña subiéndolo en las mañaneras, el jefe de la campaña opinando sobre ellos, el jefe de la campaña... O sea, ¿es un tema de acceso a medios? ¿Eso es lo que hace que no prenda la candidatura oposición? Es importante el acceso a medios, pero no es el único tema. No es el único tema. Es fundamental precisar el método, como bien dice Claudia. ¿Qué le gusta a Beatriz Paredes? A mí me gusta el método abierto, con una elección primaria, con encuestas y con voto en urnas. Yo voy por lo más democrático posible. Enrique de la Madrid, empiezo por el método. A ver, yo también quiero un método que sea democrático, que sea piso parejo, no cargado a favor de nadie, de ningún partido,
Creo, por ejemplo, en debates en las circunscripciones del país, son 5, podemos tener 5 grandes Al estilo debates. gringo, ¿no? Pues sí, porque finalmente también es la única manera como entonces sí, los mexicanos y mexicanas nos podrán conocer, sabrán qué pensamos, cuáles son las propuestas, si tenemos o no empatía, hacemos contacto. Encuestas que también te deben de ayudar porque finalmente es una manera de expresar opinión y creo que al final del día también algún tipo de participación directa. Una mezcla. A la primera pregunta, Carlos, no es que no haya oposición, es que la gente busca mal. La gente, por un lado, no les gusta un caudillo, pero buscan otro caudillo. No es por ahí. México no necesita otro caudillo. En Estados Unidos no necesitaron un anti-Trump, les ganó Biden. En el caso de Francia, contra Le Pen, ganó Macron. ¿Qué necesitamos en México? Ciudadanos. Y lo que necesitamos es confiar en nosotros como personas y hacer equipo. No necesitamos caudillos. Creo que lo que está ocurriendo en estos días, incluso con el presidente, debe de llevarnos a reflexionar que qué peligroso es que 130 millones de mexicanos dependamos de la salud física y emocional de una sola persona. Este país ya no se merece eso. A ver, hay un poco de consenso hombre, sin duda la oposición tiene supercuadros como para integrar un gabinete, pero el gabinete no está en la boleta. Al final de cuentas, en la boleta requieres un nombre, ya sea de una mujer o un hombre, pero un nombre que apasione, que entusiasme. Pues a lo mejor sí es de caudillos y no hay que echarle la culpa a la gente. A lo mejor así es como la gente quiere votar. Es que yo sí insisto, no necesitamos caudillos, necesitamos ciudadanos. Y al final del día yo sí estoy convencido que de las personas que estamos de este lado en la competencia, todos somos mejores que las corcholatas, pero no hay la menor duda. Pero además, vamos a gobernar, sí, alguien va a encabezar, pero va a haber un gobierno de coalición donde estarán los mejores, las mejores ideas, pero ¿sabes qué? También pararemos las ocurrencias. México no se merece un país donde de alguien dependa si entra Tesla o no a México y dónde. Donde cancelen la obra de infraestructura más importante de América Latina, donde hagamos una inversión extranjera a la inversa, expropiamos, mandamos Iberdrola y se los mandamos a Brasil. México no necesita eso y mi invitación es a que los mexicanos nos tengamos confianza y pensemos que somos capaces de dirigir nuestro país. Pero primero hay que ganar una elección y en ese sentido, doy la vuelta, empiezo con Enrique Lamadrid, en ese sentido hay que ganar una elección. ¿Cuál es la mejor estrategia? Aquí parece haber como dos opciones. Hay quienes dicen, hay que explotar el anti-AMLO, hay que irse contra el presidente y contra lo que significa. Y hay quien dice, no, ni lo metas a la competencia, ni lo metas a la boleta, quietecitos con López Obrador y vamos hablando del futuro y ya nos olvidamos del pasado. ¿Qué piensa Enrique de la Madrid sobre eso? Yo pienso que hay ideas en las que incluso yo coincidiría con el presidente. Por ejemplo, me parece que el presidente ha hecho bien en poner el tema de la desigualdad y la pobreza en el centro de la conversación. Y cada vez más mexicanos sabemos que ese es un tema a atender. En eso yo estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo, por ejemplo, en el aumento de los salarios. En eso yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la forma en cómo lo ha hecho. Pero pelearse con el presidente, que tiene el 60% de aceptación de los mexicanos, no le encuentro el sentido. Lo que sí creo es que hay que denunciar lo mal hecho, ¿sí? Recuperar del pasado lo que servía. Carlos, cuando salimos a la calle te dicen estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, guarderías, oportunidades, hospitales. Antes había medicinas, antes había hospitales, te lo dice la gente. Entonces yo digo, del pasado lo que servía, del presente también, pero sobre todo construyamos un futuro juntos, que es lo único que tenemos por delante, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué hacer con López Obrador? ¿Meterlo en la contienda para polarizar o mejor dejarlo fuera? Hay que reconciliar al país, hay que construir corcholatas o constructores. Tampoco en Morena hay liderazgo, ¿eh? No es que no haya liderazgo en la oposición, tampoco en Morena hay liderazgo. Quita a AMLO de la ecuación y dime. No se arma la grande. No, entonces... Se matan entre ellos. Entonces... Sí, pero traen 40% de las encuestas y la oposición 20%. Pero también traen un poquito más de 40% de billetiza. Lo que sea, contra eso se van a tener que enfrentar, ¿no? Pero la gente se está dando cuenta. Lo que importa es no cancelar el deseo de los ciudadanos mexicanos de aspirar. ¿Por qué te lanzaste, presidente de la República, con aquellos que quieren ser mejores, que sus hijos tengan mejores oportunidades, que quieran prosperar? ¿Por qué ofendes a las clases medias? Es natural que la gente quiera vivir mejor. ¿Por qué crees que no tienen derecho a vivir mejor muchos mexicanos? Entonces me parece que hay mucha gente que tenía expectativas y que está defraudada. Toda la gente que está defraudada, toda la gente que se siente engañada, los científicos. Carlos, la manera de agredir a los científicos, de agredir a los académicos, la ley de ciencia y tecnología que cancela la autonomía de todos los centros de investigación, el que se haya cambiado el reglamento del sistema de investigadores, el que ya no haya apoyo para investigadores que trabajan en universidades privadas, bueno, es inconcebible. En ese sentido, me parece que... Recoger a los agraviados, digamos. No solo recoger a los agraviados. Tienes una propuesta, hay que tener una propuesta clara para que el país se desarrolle y respaldar, desde luego, el que haya mucha mayor equidad social. Claudia Ruiz Massieu, en el Senado, una de las voces más opositoras, más claramente opositoras a López Obrador, ¿es por esa ruta? ¿Es por la ruta de enfrentarse al presidente? Para ganar la elección. La ruta es contrastar. Creo que es eso, ¿no? pues es que finalmente sí, los mexicanos
Sí, todas las encuestas dicen aprecian al presidente, pero reprueban a su gobierno. ¿Por qué reprueban al gobierno? Porque da pésimos resultados, porque todo lo han hecho mal, porque todo el mundo vive peor y con más inseguridad y con más miedo de lo que vivían hace 5 años. Hay que contrastar. Sí creo que hay que contrastar, porque si no, ¿cuál es la disyuntiva que tiene el mexicano? ¿Seguimos por este camino? ¿Cuál es la ruta que nosotros planteamos? Sí hay que contrastar. No necesariamente es atacar al presidente, pero sí es evidenciar sus malos resultados y la propuesta que nosotros tendríamos para resolver mejor las preocupaciones, los problemas de los mexicanos. Y sí sumar no solo a los agraviados, que los hay, y vaya que los hay, a la gente que no le gusta el rumbo que tiene el país, la gente que no se siente parte del proyecto de este gobierno. Mujeres. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente y una aspirante presidencial de Morena que se burlan de la agenda que estamos planteando las mujeres? Yo fui a la marcha del 8 de marzo y ¿sabes qué? Habíamos de todo. Había madres buscadoras, había jóvenes que estudian en la universidad que quieren oportunidades igual que los hombres, había maestras, había cada quien en su circunstancia, pero todas decíamos algo. Un país de igualdad, de justicia y de seguridad para las mujeres. Claro que estamos agraviadas las mujeres. Si no hay estancias infantiles, para que si trabajas estén cuidando a tus hijos. Claro que estamos agraviadas las mujeres. Si no hay lana para las mujeres emprendedoras que quieren tener un negocio. Claro que estamos agraviadas las mujeres porque hay más feminicidios que antes y tenemos un gobierno que se burla de una realidad que viven todas las mujeres, cada quien en su circunstancia, en la región del país en la que viva. Entonces, sí hay agraviados, pero también hay una agenda real de gente que no se siente parte porque no es parte del proyecto de este gobierno. ¿Hay que contrastar? Sí. ¿Hay que marcar diferencia? Por supuesto, hay que marcar los errores también, porque son pésimos gobernando. Y eso lo tenemos que decir y tenemos que proponer una alternativa. De eso se trata una campaña, no de ser buena onda. Parten las 3 aspiraciones de ustedes que nos vienen a comentar esto esta noche del PRI, en el quizá peor momento del PRI. ¿Se puede construir una candidatura presidencial de oposición desde un PRI que ya no le está quedando nada? Están por perder el Estado de México, están peleadísimos el dirigente nacional con los gobernadores, el relajo que hubo en el Senado hace poco, que tiraron al coordinador Osorio. Es decir, son pocos y además están peleados, pero además hay un enorme desprestigio que sigue acarreando el PRI por el tema de la corrupción, por el tema del gobierno de Peña Nieto, etcétera, etcétera. ¿Cómo construir una oposición desde un PRI que sigue cargando ese equipaje y que para mucha gente es el partido político más odiado? Carlos, no estamos por perder el Estado de México, estamos por ganar el Estado de México. Ya te dije la otra vez, le ponemos una cena cuando menos. Mira. No me gusta ser abusivo. Pero vamos todos. Vamos, claro. La candidata en el Estado de México ha ido creciendo en las encuestas. En el debate fue contundente en términos de contenido, de forma, de carácter. Los datos que aportó dejaron muda a la candidata de Morena. No hay ni siquiera posibilidades de compararla. Y la ciudadanía del Estado de México tiene capacidad analítica. Entonces, me parece que dar por muerto el Estado de México. Dar por adelantado las encuestas los desfavorecen notablemente, ¿no? Pero está bien. También nos desfavorecían. No quita lo demás. No, pero también nos desfavorecían en la elección intermedia en el Estado de México y ganamos en el Estado de México. De 3 diputaciones locales nos fuimos a 25 diputaciones locales. Ganamos 50 ayuntamientos más. Entonces, digamos que la elección va a ser el 4 de junio y ahí va a haber. Ahora, estamos construyendo una alianza. Es muy importante participar en una alianza y en una alianza que escoja al candidato o a la candidata más idónea, a quien resulte más competitivo en ese momento o más competitiva, que haya posibilidades de revisar las biografías y la capacidad de competencia. Es una articulación. Finalmente, el PRI en las encuestas en términos generales tiende a tener de 16 a 17, 18 puntos, bajos 14, el PAN tiene 16, 17, 19 puntos. Entonces, es la construcción de una alianza. ¿La marca PRI no es un lastre para la alianza? La marca PRI tiene problemas, pero el priismo existe. Y ese priismo sabrá responder. Y lo que importa es que la propuesta supere cualquier lastre que cualquier partido pueda representar. ¿La marca PRI es un lastre? Tiene problemas, yo coincido en que como marca sí, pero hay mucho más priismo que partido. Y yo lo que veo, Carlos, y lo digo francamente, yo veo un México herido. Veo mexicanos con heridas, por ejemplo, de abandono, heridas de rechazo, heridas de humillación y hoy, además, de traición. Porque muchas personas con el gobierno actual pensaban que iban a ser reivindicados y además son traicionados. Pero esas heridas no las causamos nosotros, Carlos. Nos las causamos por apatía, por indiferencia, por desprecio, por no tratar a la gente con dignidad. Y yo lo que planteo es que si nosotros nos causamos las heridas, nosotros sanamos. Mira, es como una familia.
México es una gran familia. Y en las familias eso te pasa. Sin darte cuenta, le generas una herida a un hijo o a un hermano, ¿sí? Y no te diste cuenta. Y tienes dos opciones. Los dejas de ver para el resto de tu vida, estás en pleito, en confrontación, o una buena familia sana las heridas. México tiene que sanar sus heridas para que cada uno de nosotros sea el mejor y la mejor mexicana posible. Y eso sí está en nuestras manos. En términos familiares, ese sanar heridas empieza por pedir perdón. Sí, y yo creo que... ¿El PRI pide perdón? Yo no hablo aquí porque no vengo a representar al PRI. Aquí yo vengo a representar a Enrique de la Madrid. Y Enrique de la Madrid reconoce estas desigualdades, reconoce esas heridas, y yo lo que planteo es hacer un compromiso personal por construir un México de oportunidades, donde todos tengan las mismas oportunidades que tuve yo. Yo tuve una familia que me acogió, que me dio cariño, que me educó, que me apoyó. Y yo lo que quiero son mexicanos jóvenes. La familia de un presidente de la República. No era presidente cuando nací, Carlos. Cuando yo nací, cuando yo llegué a Los Pinos a los 20 años, o sea que nací 20 antes. Y esa familia de la que yo nací es una familia de clases medias, de trabajo, de lucha, y que mi papá, como yo, tuvimos oportunidades. Yo quiero que eso tengan los mexicanos, de crecer, como decía también Claudia. Mujeres que tengan, por ejemplo, salario igual a trabajo igual, que no tengan que trabajar y ser sujetas de acoso y de hostigamiento. Trabajadores que les demos capacitación para que no sean víctimas de mañana lo sustituya un robot o una computadora. En pocas palabras, un México de oportunidades es lo que nos merecemos, y todos merecemos poder alcanzar nuestros sueños. Un país herido tiene que sanar para alcanzar ese mejor México posible. El PRI como marca. Mira, el PRI como marca lo tenemos que reconocer, tiene menos respaldo desde hace muchos años cada elección. Pero es cierto que tenemos una militancia que es real y que está en todo el país y que está comprometida. Pero con eso no ganan, ¿no? Ningún partido gana solo. Es más, te voy a decir algo, Carlos, y es mi convicción. Ni siquiera los 4 partidos hoy de oposición juntos, por sí solos, podemos tener una coalición lo suficientemente competitiva. Por eso necesitamos a la ciudadanía, porque los partidos están desprestigiados, porque los partidos no generan confianza por sí solos. Ahora, los partidos son más que una persona, que 2 personas, que 3 dirigentes o que 45 cuadros. Los partidos tienen militancia real y eso es lo que tenemos que recuperar, pero no nos alcanza solos. Si no sumamos a la ciudadanía desde la definición del método, con la posibilidad de ser parte de la construcción del proyecto y la oferta, con la posibilidad de competir para ser candidatos, candidatas en los miles de candidaturas que vamos a presentar a la ciudadanía en 2024, nadie va a poder solo, porque además enfrente sí tenemos a un partido que se está constituyendo como partido de Estado, que usa los recursos públicos para promocionar a sus candidatos, que condiciona los apoyos sociales para el respaldo electoral. Entonces, ¿cómo lo hacía el PRI? Pues como lo hizo en sus peores momentos, que es lo que no queremos repetir. Eso es justamente lo que no queremos repetir. No nos alcanza a nadie solos. El PRI sin duda tiene un problema de credibilidad y de confianza con la ciudadanía. Creo que hoy que somos 5 o 6 priistas, que estamos en esta aspiración y que estamos mostrando una cara de un PRI que tiene compromiso social, sensibilidad social, que tiene experiencia y que sabemos ser autocríticos. No estaríamos en esta circunstancia si lo hubiéramos hecho también, y lo tenemos que reconocer. Por eso hay que hacer las cosas diferente en una alianza planteada distinto, no repartición de cargos entre partidos, sino una alianza multipartidista con políticos, con partidos políticos, pero sobre todo con representación ciudadana. ¿Qué garantía hay de que no se van a pelear entre ustedes una vez que arranque la contienda? Porque pues, a fin de cuentas eso pasa muchas veces entre políticos cuando están en busca de un mismo cargo y el asunto está escaso. ¿Qué garantía hay de que no se van a matar entre ustedes? Bueno, mira, yo estoy segura de que entre los que estamos aquí no nos vamos a pelear. Y van a admitir si no les va bien. Somos demócratas. Tenemos una experiencia democrática. Si las reglas están bien planteadas, todos vamos a aceptar las reglas, vamos a competir y sabemos que alguien tiene que ganar y nos podremos sumar. ¿Contra quién van? A ver, ¿contra quién van? ¿Va a ser Claudia? Claudia Ruiz Massieu. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo está el tema? Que contra Claudia. A ver, ¿sabes contra qué vamos? Yo creo que vamos primero contra un régimen autoritario. Vamos contra la instalación de una dictadura. Vamos contra un México sin libertades. Vamos contra un México sin progreso y prosperidad. Vamos contra un México excluyente. ¿A qué? ¿A favor de qué vamos? De un México de oportunidades, próspero, que crezca, que genere empleos, que haya inversiones. Del otro lado, francamente, no nos debiera de preocupar contra quién vamos. Lo que nos debiera preocupar es la tendencia contra la que vamos. Mira, en Chile y en Uruguay, para salir de la dictadura, tuvieron que hacer una coalición. Nosotros la vamos a armar para no entrar en la dictadura. ¿Pero quién creen que se van a enfrentar en la boleta, si llegan a estar ustedes en la boleta? ¿Claudia Sheinbaum? O sea, a ver, como lectores que son de la política. Todo está incierto. ¿En serio? Claro, ¿qué tal si... No, pero a ver, si tuviera Beatriz, parece que apostar una cena. Una pregunta, Carlos.
¿Qué tal si hay un presidente sustituto? Te cambia todas las corcholatas. Bueno, es que estamos en Por un eso, escenario donde todo es posible. Por eso, deseamos Pero, que no. Vamos al escenario más probable. ¿Cuál es el escenario más probable para todos ustedes? ¿Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ebrard? ¿Quién creen que va a ser el candidato de Morena? yo no sé quién sea, a mí me gustaría que del otro lado fuera la mejor opción posible, porque de esa manera México gana. Porque cuando menos tendría dos buenas alternativas. Lo que yo no quiero es vivir el intento de un maximato, que es lo más probable. El intento de que, como en los años 30, saliendo de una revolución, una persona que no le alcanzaron, pues una presidencia títere. Eso es lo que no queremos, porque eso es lo que los mexicanos no merecemos. Y sí creo que estamos, Carlos, en un punto de quiebre. O vamos por el mejor México posible, que ese es el que tenemos que luchar por él, o vamos un México a ver a dónde vamos a dar. Y muchos dicen, Venezuela, no exageres. ¿No? ¿No te gusta Venezuela? ¿La dejamos en Bolivia? ¿La dejamos en Perú? ¿Te gusta Argentina? Argentina. Eso está en juego. Bueno, no quieren decir quién les gustaría que estuviera. Va a ser quien quiera el presidente. Está bien. Eso está clarísimo. Yo creo que el presidente va a ver en su momento quién le garantiza de verdad la continuidad de su proyecto. Y que él va a estar, él va a estar con quien... Ustedes nunca vamos a ver la encuesta, Nunca vamos a ver la encuesta está en su cabeza. Eso sí está claro. De familias con muchísima abolengo en la política, con mucho tiempo haciendo política. No todos los presidentes en México han tenido ese apetito de ser el titiritero que maneja al sucesor. Y esa aspiración... No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que un presidente, si lo hace de buena fe, busca que se prolongue su legado en el sentido de que pensó que su proyecto era el proyecto que le hacía bien al país. El proyecto, no la persona. Lo otro es una ingenuidad. Yo creo que quien ha pensado que puede dejar a un títere es el que más se equivoca. Hay que dejar una visión de país, que por cierto en México llevamos una visión de país compartida, en general, en muchas cosas básicas, por lo menos hasta ahora, los últimos 40 años. No se busca dejar a uno. Dicen que los presidentes solo escogen su verdugo. Y la verdad, si te pones a pensar, Carlos, yo creo que desde hace mucho tiempo ningún presidente ha podido hacer presidente a la persona que quería. Esa casi ha sido la regla. Esa es la verdad. Yo te puedo comentar, la verdad, a ser presidente o a veces ni candidato yo te puedo a la persona que quería. Yo te puedo comentar mi visión como gobernadora. Como gobernadora a mí me parecía muy importante que pudiese ser mi sucesor o mi sucesora alguien que equilibrara. O sea, tenía una visión totalmente distinta. Porque me parecía muy importante que hubiese un proceso de integración de todo el Estado. Tlaxcala, siendo un Estado muy chico, también es un Estado muy participativo. Entonces, al revés, a mí me parecía importante. O sea, alguien que no se pareciera a Beatriz Paredes. Exactamente, esa era mi visión, en una perspectiva más de visión. ¿Se pudo? Se pudo. En las épocas. Eran otros momentos. Pero, ¿cuál es el punto en esta administración? Que este es el primer presidente que desde su perspectiva sobre sí mismo, ahora sí que se tiene en alta estima. Es bueno tener autoestima, pero no tanta. Él se plantea jefe de un proyecto histórico, no es jefe de un proyecto político. Y se plantea jefe de un proyecto histórico que cambia el régimen. Entonces, lo que él le está proponiendo a la nación es un cambio de régimen. Y nuestra lectura es que el cambio de régimen es un cambio autoritario de régimen, no es un cambio para democratizar el régimen. Y en esa perspectiva, la continuidad de la 4T es su prioridad, más que el desarrollo del país o la democratización. Y si me permites elaborar sobre lo de Beatriz, nosotros también queremos cambiar de régimen. Nosotros también pensamos que el régimen presidencialista exacerbado en el que vivimos hoy ya se agotó. Y no estoy con tendencias. En México también a principios de los 80, un presidente también con mucha fuerza nacionalizó la banca y retrasó al país durante los próximos 10 años. Como 40 años después, un presidente también exacerbado puede echar para abajo la obra de infraestructura más importante. Nosotros queremos cambiar el régimen, pero no para el autoritarismo, al revés, para generar contrapesos, porque creemos que el próximo presidente o presidenta tiene que tener contrapesos, y uno de sus principales contrapesos será el gobierno de coalición. Entonces, queremos cambiar el régimen, pero no para regresar, no para un caudillo, no para un dictador. Queremos más democracia, pero queremos contrapesos. ¿Y sabes qué, Carlos? Necesitamos construir nuevos consensos en el país. Se agotaron los consensos que construimos como país después de la revolución y en los 80s, 90s. Se agotaron. ¿Qué es lo que los mexicanos estamos dispuestos a hacer para resolver el problema de inseguridad y de violencia? ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema de pobreza y de desigualdad? Nuevos consensos. Este gobierno y este régimen autoritario renunció a la política. La política entendida como construir acuerdos, conciliar visiones, ponernos de acuerdo de cómo podemos resolver las cosas, sumando la visión de todos. Y eso es lo que tenemos que recuperar, porque sí se agotaron esos consensos y eso ha permitido que tengamos este gobierno que ha concentrado el poder otra vez y que está imponiendo una visión, excluyendo a buena parte de los mexicanos. Eso es lo que no podemos permitir que siga pasando. Con lo que se ha visto hasta ahora del gobierno,
¿Tendrían que estar en la cárcel algunos integrantes del gabinete? ¿O merecería el presidente también ser procesado y llevado a prisión? Mira, yo creo que va a haber muchas responsabilidades en este gobierno. Responsabilidades administrativas, cuando menos. También va a haber responsabilidades seguramente penales, porque es un desastre. Porque es un desastre. Pues mira, el presidente es el último responsable finalmente de la conducción de su gobierno. Pero hablemos de, por ejemplo, estas confusiones que se generaron en un tema que tuvo consecuencias trágicas en migración. Migración. Decisión 1 del gobierno, lo que nunca había querido aceptar México, ser tercer país seguro. No me importa si no le dicen tercer país seguro, somos un tercer país seguro y cedimos a los intereses de Estados Unidos en el tema migratorio. ¿Qué tal el tema Decisión de seguridad? 2, El tema de, pero el fíjate, tema de salud. en migración igual. Segov, responsable del tema migratorio, INAMI, depende de Segov. Pero yo decido que mañana es la Cancillería. Confusión total, nadie sabe quién es el responsable, quién diseña la política, quién tiene los objetivos, a quién le pedimos que rinda cuentas. Decisión 3, metemos a una persona que por la trayectoria respetable que tenga no sabe de migración y viene a las Fuerzas Armadas. Y es el responsable de un centro migratorio hacinado O el tema y de la rebasado. salud, el tratamiento del COVID, o sea, pensar que en México haya habido... ¿Responsabilidades penales? Bueno, pues las que procedan conforme a Sin la duda. ley. ¿Responsabilidades penales? Conforme a la ley. Con 700,000 muertos y más de 300,000 hoy en día huérfanos. Y un país que en 4 años el crecimiento económico de este país es 0. Y muchos te dicen, pues ¿no te enteraste que hubo un COVID? Le dije, sí, nomás que en Colombia también, y crecieron 14%. Aquí tenemos 2 epidemias. Una es el COVID y la otra es la 4T. Y ya encontramos vacuna contra la primera. Y el gobierno de coalición es la vacuna contra la 4T. Pero yo sí creo, Carlos, que el ángel vengador no es la alternativa para México. Yo creo que esta obsesión por la venganza que ha caracterizado algunas de las decisiones de este régimen es dramática y equivocada. Me parece que el país tiene muchos problemas verdaderos como para que sea el hígado quien conduzca las decisiones estratégicas. Me parece que tenemos que convocar a un gran acuerdo nacional para recuperar la seguridad. Ahí tenemos uno de los problemas en donde todos los partidos, independientemente quiénes sean, y el gobierno y la sociedad civil, vamos a tener que encontrar cómo salir adelante del bache de seguridad, porque si no, sí vamos a ser un estado fallido. En algunas regiones de México ya somos un estado fallido. Ya somos. Te dicen, hoy en día te enteras, por ejemplo, oye, la Coca-Cola no le puede vender ya al Oxxo. ¿Por qué? Porque pasa por el crimen organizado. Oye, los productores de maíz no le pueden vender las tortillerías. ¿Por qué? Porque pasa por el crimen organizado. Y yo creo que esto que aquí planteamos... Por eso es tan importante lo valiente que eres. Sí. Es un nuevo pacto, es un nuevo acuerdo. Lo que hemos aquí dicho es, sí hay que reconocer que hicimos cosas insuficientes. ¿No las podemos arreglar? Claro que las podemos arreglar. Y sobre todo a partir del reconocimiento de un país desigual y donde las oportunidades están muy mal repartidas. Cierro con una. ¿Cómo sería su primer spot? ¿Cómo se lo imaginan si llegan a la candidatura? ¿Qué diría el primer spot de Enrique de la Madrid? Yo primero sería un agradecimiento por la elección, un llamado a la unidad, a la reconciliación, una invitación a trabajar juntos, a estar siempre escuchando, a estar siempre dialogando, a recibir las inversiones de mexicanos y extranjeros, a prepararnos para poderlas aceptar y adoptar, pero sobre todo unidad, reconciliación y el convencimiento pleno de que el mejor futuro, el mejor México está por llegar. ¿Cómo sería el primer spot de campaña, Beatriz Paredes? ¿De campaña? Sí. No, yo pensé tú que ya estaba- Pues ya se asumía. No, es que ayer dijiste- apenas estamos compitiendo. No es que ayer dijiste, creo, porque te veo, Gracias. el del que comentaste del primer día, así lo entendí, que se lo preguntaste a Santiago Krill. Gracias por votar por mí. Gracias por votar por mí. Yo ya estaba en el día. Ya traía la banda puesta, ¿no? No hay que correr antes de Familia, caminar. de Ya familia, de estaba. familia, pues. Bueno, va entonces segunda oportunidad. ¿Cómo sería el primer spot de campaña? Igual. Hablamos, caminamos, corremos. Igual. Bueno, Beatriz Paredes. Mi primer spot de campaña. Bueno, soy Beatriz Paredes, tengo mucha emoción, quiero a mi país, conozco a mi país, tengo propuestas concretas que me encantará platicar y construir contigo el proyecto, porque México merece que construyamos juntos. Construir, no destruir. Construir. Los mexicanos somos constructores, luchones y luchadoras. Las mexicanas somos luchadoras. Vamos juntos. Bueno, ahí está. ¿Cómo sería el spot de Claudia Ruiz Massieu? Soy Claudia. Claudia la buena. Ah, ¿verdad? No. Soy Claudia. Y como tú tengo una familia y me preocupa su futuro. Y estoy convencida de que México es muy grande, muy diverso y con muchas realidades como para caber en la visión de una sola persona. El México que queremos, el México que tú quieres, el México que yo quiero para mis hijos, lo tenemos que construir todos juntos. En México todos cabemos. Este es el país de todos y yo te invito a que construyamos juntos el país que tú quieres. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias por su confianza en Latinos, por su confianza en un servidor, por estar dispuestos en esta mesa a conversar y espero que sea la primera de muchas de cara.
Bueno, pues ahí está claramente cómo pues Loretito los hace completamente pedazos, tanto como a las 3 corcholatas donde dicen, oye, pues un partido donde pues prácticamente son innombrables, y luego todavía ustedes que son cartuchos quemados, pues imagínense lo que viene siendo de la Madrid, que su papá empezó con el neoliberalismo, entregó malos resultados. La otra es sobrina de Carlos Salinas de Gortari, pues se echó a su papá, y pues lo que hizo con el país, vendió y privatizó completamente todo, imagínate, pero pues así está las cosas hoy en día. Y luego sobre todo también la pues Beatriz Paredes, que pues se la ha pasado chupando del erario toda su vida, tanto como de diputada, como senadora, como gobernadora, prácticamente una vividora del erario. Así que pues ustedes qué opinan al respecto de esto, ustedes qué harían prácticamente con ellos. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de estos vía Facebook, si votarían o no por esta clase de personas que pues son ya puros cartuchos quemados, y de por sí la marca del PRI no les ayudaría con esto. ¿Votarías por alguna de esas corcholatas y por qué? El 11% dice que sí con 3 votos y el 89% dice que no con 25 votos en contra. Veamos qué es lo que opinan al respecto en los mensajes. Isabel OEG, saludos. Lorenzo Rodríguez, ya ni chingan. Para empezar, Beatriz Paredes, tú deberías estar en un asilo. Completamente de acuerdo. Tú de la Madrid debes seguir en lo mismo, con tu padre seguir saqueando a México, y la otra vieja, los corruptos recuperan lo blindado de largarse rateros sin vergüenzas. Martín Pérez le dice estúpido. Isabel OEG, saludos a todos de la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Y Jorge Durán, nunca vi que lo hizo pedazos, hay que votar todos por buena. Jorge, pues cómo no, tan solo lo que le dijo prácticamente de que tiene el partido innombrable, que tiene a Alito Moreno, donde pues he hecho pedazos de un lado para otro. O sea, ¿cómo es posible que no? Ahí está prácticamente y contundentemente. De hecho, inauguré con esta pregunta fuerte que le hicieron prácticamente, que los hizo pedazos con esa solamente pregunta. Juan Martínez, que se vayan al carajo, que se vayan a la basura de la historia, donde se pudran por sus malos actos con el señor López Obrador de México. Por el país estamos contentos porque recibieron muchos apoyos, y estos pillos de que están mal el país es porque ponemos vendas, porque no quieren ver el cambio que tenemos nosotros, el gobierno, que si están trabajando ahora ya no es tanta pobreza. Así es. Bueno, pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir los videos para que muchas más personas los vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse al video y comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.